Gracias, Jesús. Tengo un objetivo para ti, nos dice Dios esta mañana. Mis planes no se han cancelado. Mi propósito no está abortado. Por mucho que nosotros nos descalifiquemos a nosotros mismos y por mucho que pensemos que Dios ya tiró la toalla con nosotros, hoy vengo delante de ti para decirte que Él todavía tiene grandes cosas preparadas para ti. Estoy convencido de que todos los que estamos en este lugar, incluyéndome a mí, vivimos muy por debajo de lo que Dios estipuló para cada uno de nosotros. Hemos caminado en nuestra vida con dudas, con temores, con complejos, con pecados, con una educación, con una cultura, con formas de pensar contrarias a la palabra de Dios. Y el cúmulo de esas cosas han hecho que nosotros no estemos a la altura de lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Vivimos por debajo de lo que Él estipuló. Por eso Él quiere que despertemos. Él quiere que nos demos cuenta de lo que Él ha puesto en nosotros. Antes de la fundación del mundo, Él diseñó nuestra vida para que seamos el reflejo de su gloria. La razón por la que existimos, la causa por la que estamos respirando, es porque fuimos creados por Dios para ser el objeto de su amor, para ser el destino de su misericordia, para ser el depósito de su gracia. Para eso nos creó. Dios en la eternidad tuvo la necesidad de ser amado, de sentirse amado. Y aunque Él tenía a los ángeles, a los querubines, a los serafines y todos los seres angelicales, muchas veces ellos solamente fueron creados para hacer funciones muy específicas, pero no tienen el nivel de libre albedrío que tenemos nosotros, no tienen la versatilidad que tenemos nosotros, la creatividad que tenemos nosotros. Un ángel, por ejemplo, pudiera pasarse toda la eternidad en una puerta, abriendo y cerrando la puerta, y eso es lo que más sabe hacer. Pero en nuestro caso somos multifacéticos. Podemos aprender un instrumento, podemos danzar, podemos administrar, podemos crear cosas, porque fuimos creados igual a Dios. Y la razón de que hayamos sido creados a su imagen y semejanza es porque Él desea tener una comunión personal con nosotros. No podemos tener una comunión con una silla. Aunque amamos a nuestras mascotas, a los perritos o a los gatitos, no es lo mismo que tengamos comunión con otro ser humano. Porque la comunión solamente se da entre personas iguales. Así que Dios nos hizo iguales a Él. ¿Para qué? Para podernos amar y para que Él sea amado por nosotros. Este es el show. Este es todo. Este es el misterio de la existencia. Es este. ¿Por qué existimos? Para ser amados por Dios y para amarle a Él. Eso es lo que Él quiere, nada más. Ese es todo el enigma de la existencia. Número uno. Número dos, existimos, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios porque Él quiere entrar en nosotros. Como un guante tiene la forma de una mano, así nosotros tenemos la forma de Dios para que Él entre en nosotros y pueda manifestarse al mundo a través de nosotros. La más grande desgracia en todo el universo es la pérdida de una vida, el desperdicio de recursos divinos derramados en una persona. Dios pasó no sé cuántos años diseñando solamente a Stephanie Sosa, solamente a ella. Dios se dedicó por muchos años, no sé cómo se mide el tiempo en la eternidad, pero Él dedicó demasiado de sí mismo en crear, en formar, en establecer, en escribir un libro que tuviese todos los elementos, por muy minuciosos que sean, que iban a dar a luz, a formar la vida
que ella ahora tiene. Pero cuando salimos del vientre, el enemigo empezó un trabajo para con nosotros, para descalificarnos, para que salgamos de ese propósito. La tercera razón por la que hemos sido creados es porque Dios quiere que seamos el reflejo de su gloria. El reflejo de su gloria en la creación. Dios no destinó a la jirafa para eso, no destinó al león para eso. Ni siquiera los ángeles pueden representar a Dios como nosotros. Nosotros somos los representantes de Dios y nosotros hemos sido creados para ser el reflejo de su gloria. No sé cómo te hace sentir eso. A mí me emociona saber que no vengo del mono, que no soy un accidente de la evolución y que no venimos del polvo de las estrellas, sino que Dios, cuando Él me creó, Él estaba sentado y Él estaba diseñando y Él estaba estableciendo y Él estaba emocionado pensando el momento en que yo iba a venir a la tierra y que yo iba un día a poder hablarles a ustedes y manifestar su gloria, su presencia, su carácter. Eso alucina a Dios. Por eso les digo que la más grande desgracia en todo el universo, la más grande de las tragedias en la eternidad, es la pérdida de una vida, el desperdicio, el despilfarre de recursos divinos, de virtudes divinas que fueron depositadas en una vida para que un día esa vida manifieste la esencia del carácter, la imagen de Cristo, el reflejo de la gloria de Dios a la generación que le tocó vivir. Ninguno de nosotros está hoy por casualidad en este lugar. Aún la persona que nació de una violación está hoy con propósito y con estrategia divina. Él así lo dispuso. Cuando hablo de que es una desgracia que se pierda una vida, no me estoy refiriendo a la gente que se droga y que se suicida y que muere en el alcohol, o que las prostitutas que están en las calles vendiendo su cuerpo, o la gente que se suicida, o la gente que está perdida en el alcohol, o los que están homosexuales que se hacen travestis y todo lo demás. Por supuesto que es un gran dolor para Dios el desperdicio de esas vidas, porque cada uno de ellos fue diseñado estratégicamente por Dios para un día representarle en nuestra generación, para manifestar la fragancia del Espíritu Santo, el carácter de Dios, y para mostrarle al mundo la gloria de Dios. Pero no me refiero a eso solamente, porque pudiéramos pensar, bueno, yo no estoy en las drogas, no se refiere a mí. Bueno, yo no estoy en la prostitución, no se refiere a mí. Cuando digo que es una desgracia la pérdida de una vida, me estoy refiriendo también a cuando nosotros simplemente dejamos que la vida pase y no hacemos nada con aquellas cosas que Dios nos dio, con los dones, con los talentos, con la fuerza, con la juventud, con los recursos que tenemos. A ver, díganme, ¿en qué más podríamos gastar nuestra vida? ¿A qué otra causa pudiéramos dedicarle nuestra vida que pudiera tener una mejor recompensa que vivir para Dios? No existe. Tú pudieras empezar a salvar las ballenas con los de Greenpeace, o pudieras estar, no sé, ahí cuidando los árboles, y son cosas que está bien hacerlas, pero ninguna obra tiene mayor trascendencia que la obra del Evangelio, que vivir para Dios. John Wesley, en una ocasión, él dijo: gasten y gástense para Dios. Él era un hombre que vivía al 100% entregado a la obra de Dios. De todas maneras, le vas a entregar tu vida a algo, ¿sabes? De todas maneras, vas a envejecer. De todas maneras, te vas a cansar.
De todas maneras le vas a dar tu tiempo y tus fuerzas a una empresa, a una institución, a la SEP, al IMSS, a Comisión Federal, a no sé dónde trabajes. De todas maneras vas a esforzarte. ¿Por qué no tomas ventaja de este conocimiento y lo haces también para Dios? Y inviertes mucho de tu tiempo para Dios. ¿Cuántas horas pasamos en las redes sociales? ¿Cuántas horas desperdiciamos? ¿No te aburre ir de vacaciones? A mí me aburre un poquito. El primer día está bien, segundo, tercer día ya me estoy desesperando. Porque hay mucho trabajo en la obra de Dios. Y algo que alimenta mi ser, algo que le da sentido a mi vida, es trabajar para el Señor. La Biblia dice que Dios, que Jesús tuvo compasión de estas personas, porque eran como ovejas que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Saben lo que yo pienso que vio Jesús? Yo pienso que Jesús se maravilló cuando vio a toda esta gente venir a escucharle, a los campos, las praderas, los lugares retirados, explanadas, donde Jesús predicaba. Gente que venía con sus hijos caminando kilómetros desde las aldeas vecinas, se enteraban que Jesús estaba en tal lugar y ellos empezaban a caminar para escuchar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios. Pasando frío, pasando calor, tal vez lluvia, el sol, levantándose muy de mañana para escuchar a Jesús, para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas incomodidades habrán pasado ellos? Los evangelios nos relatan episodios donde dice que la gente sigue ahí escuchando, han pasado las horas, no tienen que comer, pero ahí está la gente. Los discípulos sí estaban cansados y ellos decían: Señor, despídelos. Y Jesús les dice: ¿por qué los vamos a despedir? Vamos a darles de cenar, todavía falta una conferencia, todavía tengo que orar por mucha gente. Y ahí estaba la gente, hambrienta de Dios, sedienta de escuchar la palabra de Dios. Por eso dice que eran ovejas, porque las ovejas siguen al pastor, siguen al maestro, oyen la voz del pastor y dan su vida, las ovejas. Yo veo lo mismo el día de hoy. Yo mismo lo he hecho con mi esposa muchas veces. Desde que conocí al Señor, nunca hemos escatimado para recibir la palabra de Dios. Y no estoy hablando de los 11 años que voy a cumplir como pastor, porque antes de los 11 años como pastor tuve 12 años como miembro de una iglesia, como oveja. He ido a países, a otros lugares, con tal de escuchar la palabra de Dios, con tal de recibir algo que viene del cielo para mí. Nunca hemos escatimado en pagar un boleto de autobús, en un boleto de avión, en ir a un lugar donde, recuerdo la vez que fuimos a Tabasco a ver a Dante Gebel y estábamos allá en la explanada escuchando a Alex Campos. Y entonces iba a ver, todos llegamos temprano, haz de cuenta que el concierto empezaba a las 5 y todos desde las 3 estamos allá ganando lugar. Y está el concierto, imagínate, pon en tu mente un complejo similar al de Ixmaquil, donde hay varios lugares, están las cámaras, están los lugares donde se hacen los eventos. Y nosotros estábamos haciendo en un evento, en un área, en una especie de pequeño estadio. Ahí estábamos y estamos en el concierto y empieza a llover y el organizador, no lo hubiese dicho, el organizador toma el micrófono y dice: hermanos, la conferencia de Dante Gebel va a ser en el auditorio fulano de tal, como a 1 kilómetro. No lo hubiese dicho. La estampida de gente, salimos corriendo
el estadio, tú sabes que está el área, la explanada, y tiene unas saliditas, las aglomeraciones de gente. Y cuando llegamos, los sugieres cerraron las puertas de cristal para que no entren, porque ni siquiera habían preparado el auditorio, las sillas estaban así. Y la gente, bueno, yo era uno de los primeros, irrumpimos en ese auditorio, corrimos, cada quien agarró su silla y se corrió hasta acá y se llenó, había un tremendo desorden, pero dentro de mí dije, wow, qué hermoso que estemos haciendo esto por escuchar la palabra de Dios. Qué tremendo que nos estemos peleando los primeros lugares. Las personas que son ovejas realmente van a buscar la palabra de Dios. No van a decir, sí, luego lo veo en YouTube. No, ellos quieren recibir la palabra de primera mano. Estas personas eran ovejas. He podido ver en las oportunidades que Dios me ha dado de estar en otras iglesias. La semana pasada estuve en Coatzacoalcos, hace 15 días estuve en la iglesia de un amigo, y este año estuve en Estados Unidos en una iglesia hispana, y he podido ver el amor de la gente por el Señor, la pasión, el servicio, la entrega. Cuando estaba yo en Salt Lake City, al final el pastor dijo, hermanos, vamos a despedirnos el último día que prediqué, vamos a despedirnos del pastor Carlos, entonces hermano, párese acá y vamos a cantar una canción. Entonces todos se pararon y pasaron a despedirse de mí. Entonces la gente ponía un billetito acá en su mano y llegaba y me decía, hermano, Dios le bendiga, gracias por venir. Una ofrenda pequeñita. Yo, no se preocupe, no se preocupe. Y el siguiente, hermano, Dios le bendiga. No se preocupe, no se preocupe, hermano. Y así toda la gente. Cuando yo le digo a Marcos, estaba así mi bolsa. Mis dos bolsas estaban así empaquetadas de dólares. Llegué fuimos a comer y yo estoy así, estoy todo incómodo porque está llena mi bolsa. Dios me bendijo tanto, hermanos. Cuando llegué a la habitación y empecé a contar, el billete más pequeño era de $20. Y tenía un montonal. Claro, luego Abby fue la ganona cuando regresé. Me lo quitó todo. Pero no me pasa lo mismo en México, pero el punto es la entrega, el amor, el deseo de servir a Dios. Estuve en Coatzacoalcos la semana pasada. Yo le decía a Elba, sabes, siento la iglesia en un punto muy importante. Otras veces había ido y siempre hay problemitas. Ya aquí en corto ella me contaba, fulano de tal está enojado y el líder fulano está haciendo su propia cosa. Entonces, pero en esta ocasión yo le dije, wow, yo siento que estamos en el punto. Fuimos a hacer envíos porque ellos están siguiendo la visión que nosotros tenemos. Entonces me impactó el amor que tienen por Dios. Me impactó la entrega, los deseos que tienen por servir a Dios. Yo creo que esto es lo que Jesús vio en la gente. Yo creo que Jesús pensó, wow, esta gente ha pagado un alto precio por venir a escuchar la palabra de Dios. Él habrá pensado en la pasión, en el fuego, en el corazón. Al mirar sus ojos, Jesús veía el fuego de ellos, veía el deseo intenso que ellos tenían por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y es cuando entra la tristeza, es cuando entra la compasión. Y Jesús dijo, son como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Lo mismo he sentido en una proporción muy pequeña, por supuesto. Cuando me quité de Utah, yo le decía
a Marcos, que me acompañó, le dije, wow, ¿viste ese amor? ¿Viste esa pasión, ese fuego de la gente? Cómo se entregó a nosotros como si fuésemos el mismo Cristo. Y me quedó ese sabor, ese sinsabor de pensar que muchos de ellos no saben qué hacer con lo que Dios ha puesto en su corazón. Y este es el problema, que tenemos que ser guiados. Yo estoy convencido que el discipulado es el camino a la realización en Dios. Todos tenemos un llamado, pero no sabemos qué hacer con ese llamado. No sabemos cómo desarrollar ese llamado. Por eso Jesús nos llama a ser discípulos, porque los discípulos no se hacen a sí mismos solos, tienen que ser guiados. Tenemos que guiar a las personas paso a paso. En 1995 tuve la gran dicha de conocer a Jesús. 3 meses antes de yo recibir a Jesús, tuve una crisis existencial, le llaman los psicólogos, muy grande. Dios había estado preparando mi corazón. Tuve una crisis, había estado yendo yo a muchas fiestas allá en la carrera, y llegó un momento en donde yo le perdí el sentido a todo eso. Le perdí el valor a las fiestas, los amigos. ¿Qué es esto?, me pregunté. Todo perdió su valor delante de mí, todo eso. Tuve una crisis interna. Me separé de mis amigos, se preocuparon por mí muchos. Me separé de ellos, dejé de salir con ellos, dejé de ir a las fiestas, dejé de echar tanto relajo, porque empecé a buscarle un significado a mi vida. Recuerdo que lo primero que se me ocurrió fue meterme al deporte. Aunque no lo crean, iba al gimnasio. Me metí al deporte porque yo pensaba que tal vez de esa forma yo me iba a sentir mejor. Tal vez yo iba a encontrar en el deporte pues lo que estaba buscando. Entonces yo iba a la escuela, tenía mis clases normales, y al terminar mis clases llevaba mi mochila y me iba al gimnasio. Y me metí al deporte como no tienen idea. Me pasaba 2 horas en el gimnasio con las pesas, los abdominales, como Rambo. Luego salía, corría alrededor del campo de fútbol varias veces, y luego me echaba a la alberca y nadaba. No, a veces me dormía en el camión de regreso. Y me metí gruesamente al deporte. Y empecé a buscar. Ahora sé qué es lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando a Dios, pero yo no lo sabía. Yo no sabía que yo estaba buscando a Dios. Yo estaba buscando algo que ni siquiera yo sabía lo que era. Tenía un grave problema que yo era ateo, pero sinceramente ateo. No era una gente enojada, resentida con la vida, no. Yo era ateo porque no me daba la mente para creer que alguien allá arriba estaba controlando mi vida y todas las cosas. Entonces yo no creía en Dios. Yo veía a la gente que iba a las iglesias, yo la respetaba, pero yo decía, ¿será que creen que cuando levanta las manos alguien les está escuchando? ¿Será que ellos realmente creen eso? ¿O todos son como yo y hacen la finta todos y nadie sabe que hay alguien? Entonces yo tenía esas dudas. Entonces yo era sincero y yo decía, bueno, yo no puedo creer en Dios. Me gustaría creer en Dios. Yo tenía el deseo de creer en Dios. Genuinamente tenía ese deseo, pero mi mente no me daba la capacidad para yo creer. Luego entendí que el órgano que Dios me dio para creer no es la mente, sino el corazón.
Pero yo en ese momento no lo sabía. Y entonces estaba yo buscando. Me metí a iglesias católicas. Me metí allá a las misas, allá en el centro, me sentaba a escuchar. En alguna ocasión me metí a uno de esos cuartos donde está una estatua de una virgen, un santo, y me quedé sentado allá abajo y tratando de entablar una comunicación allá. Estaba buscando a Dios. Fueron, no recuerdo bien, 3 o más meses, hasta que un día, estando yo en un gimnasio, un joven amigo que ya era cristiano me invitó, me pidió 5 minutos de mi tiempo y me dijo: Carlos, regálame 5 minutos, quiero compartirte algo. Está bien. Me senté, abrió uno de los Nuevos Testamentos de los Gedeones. En la última página vienen las 4 leyes espirituales. Y me dijo: Carlos, ¿sabías que Dios te ama? Sí, sí lo sabía. ¿Podrías leer este versículo? Yo leí Juan 3:16. Carlos, ¿sabías que eres pecador y el pecado te ha separado de Dios, fuente de toda vida, fuente de la plenitud? Bueno, sí, realmente sí sé que soy pecador. ¿Puedes leer este versículo? Y lo leí. Carlos, ¿sabías que Jesús murió por ti en la cruz para pagar tu pecado, para que pudieras volver a Dios? Bueno, sí, de que lo sabía, sí lo sabía. Ok, pues lee este versículo y lo leí. Carlos, ¿sabías que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para que seas salvo, para que Él entre en tu vida? Bueno, eso sí no lo sabía. Eso sí no lo sabía. Yo pensé que la hostia, ¿no? Recibes a Cristo en la hostia o no sé. No lo sabía. ¿Puedes leer el versículo que está allá? Apocalipsis 3:20, lo leí. Carlos, ¿te gustaría hacer una oración para aceptar a Cristo en tu corazón? Sí, ¿por qué no? No quise ser grosero. Yo no lo hubiese hecho por mí mismo, pero pues ya estaba allá. No me voy a poner a discutir con alguien que sabe más que yo. Entonces dije: está bien, vamos a orar, me dijo. Tú vas a repetir después de mí esta oración, pero cuando repitas, díselo a Dios. Mi oración solo va a ser una guía. Tú habla desde tu corazón con toda tu fe. Ok, cierra tus ojos, me dijo. Cerré mis ojos. Cuando cerré mis ojos, en lo profundo de mi interior, dije estas palabras: si existes, escúchame. Eso fue lo que dije. Y luego empecé a repetir la oración. Terminé de repetir la oración. El muchacho se paró. Gloria a Dios, ya eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú ya eres hijo de Dios, ya eres salvo, tus pecados. Y me empezó a dar un montón de cosas que yo, sí, está bien, gracias. Salieron otros, me abrazaron, ya es de la familia, no sé qué. Yo, está bien. Y yo no sabía que había hecho algo importante. De hecho, la vida increada de Dios entró en mí en ese momento. Desde ese día hasta hoy, soy hijo de Dios. Desde ese día hasta hoy, soy heredero de Dios. Soy su hijo, como tú también lo eres. Pero yo no lo entendía en ese momento. Simplemente me dejé guiar. Simplemente hice lo que me dijeron. Y aquí estoy ahora, ¿no? Sabiendo que fue la decisión más importante. Ahora mi pregunta es: ¿será que yo lo hubiese hecho por mí mismo? ¿Será que yo lo hubiese logrado por mí mismo? Tenía 3 meses buscando en el deporte, en la ciencia, en la filosofía, en la religión. Tenía 3 meses buscando. Y luego un hijo de Dios obediente me mostró cómo. Me mostró el camino. ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todos necesitamos ser guiados. Que las personas no se van a hacer discípulos de Jesús por sí mismos. El conferencista que me tocó compartir
La semana pasada uno de los conferencistas me contó su experiencia de conversión, cómo Dios lo llevó hasta el fondo ahí y cómo estuvo 3 días llorando. Era un gran pecador y cómo él se dio cuenta de la misericordia de Dios y estaba él muy abrumado y estaba llorando. Y entonces yo le pregunté: ¿y cuándo te bautizaste? Y él me dio esta respuesta: me bauticé como un mes después, porque no sabía que había que bautizarse hasta que me lo dijeron. Pero si me lo hubiesen dicho allá, yo allá mismo me bautizaba. ¿Nos damos cuenta? Sí, dos. Ok. Voy a correr tantito para acá. ¿Qué pasa cuando no somos guiados? ¿Qué pasa? Perdemos mucho tiempo. Podríamos perder años de nuestra vida, décadas, si no somos guiados. ¿No es eso lo que pasa en los encuentros? Cuando sale del encuentro los varones, ¿no es lo que la mayoría me dice? ¿Cómo no supe esto, pastor, cuando yo tenía tanta edad? Yo no sabía que había que perdonar para ser sanado. Yo no sabía. Esto quiere decir que todos los que estamos aquí y toda la gente, incluyéndome a mí, necesitamos ser guiados por alguien más. Y esa es la razón por la que Jesús tuvo compasión de esa gente, porque Jesús sabía que no había nadie que los podía guiar. Jesús estaba mirando el fuego en sus corazones, estaba mirando la pasión, el hambre, la sed que ellos tenían por la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Él tuvo compasión porque estaban desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Pienso que lo mismo sucede hoy. Pienso en las iglesias que he visitado, que muchas veces no hay mecanismos de maduración, procesos de crecimiento, que no hay estándares de obediencia para que la gente sea guiada. Jesús nos pide que hagamos discípulos. ¿Sabes qué pasó después de este pasaje? No lo vamos a leer por el tiempo, pero si tú en tu casa saltas al siguiente capítulo, Mateo 10, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar al inicio de Mateo 10? A ver, alguien dígame, que sepa. ¿Qué encuentras al inicio de Mateo 10? ¿Ah? ¿Sabes qué vas a encontrar? La elección de los 12 apóstoles. Había golpeado tanto a Jesús esta experiencia. Jesús sabía quiénes eran, porque Él los creó. Sabía el potencial que tenía cada uno de ellos. Sabía que ellos fueron creados para grandes cosas, pero también sabía Jesús que iban a regresar a sus casas y vivir sus vidas de una manera muy por debajo de lo que Él creó para ellos. Y eso golpeó a Jesús. Eso lo hizo sentir compasión. Así que lo primero que hace Jesús terminando este pasaje es entrenar a sus discípulos. Hasta este punto, escucha bien lo que voy a decir. Hasta este punto me atrevo a pensar que Jesús no sabía que tenía que escoger a 12
Él no lo sabía. Hasta este punto, el Espíritu Santo lo había guiado a reclutar a ciertos jóvenes, pero él no había establecido un grupo de 12 líderes. Así que él, con esta imagen de esta gente, de estas multitudes, de esta gente viniendo de las aldeas, él empieza a capacitar a 12. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo que él. Para que vayan a las aldeas, para que vayan y sanen a los enfermos. Y luego la Biblia dice que se añaden 70 más. Y luego la Biblia habla de 120 más. Y dice que se le apareció a más de 500 en el aposento después de la resurrección. Y finalmente, antes de ir al cielo, antes de terminar toda su obra, les dice: muchachos, por favor, escuchen lo que voy a decir. Toda potestad, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿A qué viene al caso que él haga esa mención? Por la tarea que les va a pedir. Entonces, lo que les voy a pedir, muchachos, quiero que sepan que no se tienen que preocupar de nada. Quiero que sepan que yo voy a tener todo bajo control. Lo único que quiero es que ustedes se dediquen a hacer lo que les voy a pedir que hagan. Eso es lo más importante. No quiero que se preocupen por terrenos, por auditorios, por recursos económicos. No quiero que se preocupen por instalaciones y por equipos de audio. No se preocupen por dinero, por viajes, por boletos de avión. Todo eso yo se los voy a dar en el momento en que ustedes lo necesiten. Lo único que quiero que ustedes hagan es lo siguiente: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y repito, no se preocupen, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes. Eso es lo único que les pido que hagan. Esa es su tarea, esa es su labor principal. Lo demás, déjenmelo a mí, dijo Jesús. Hacer discípulos es nuestro trabajo. Ser y hacer es nuestro trabajo. Para que yo haga un discípulo, primero tengo que ser uno de ellos. Ser un discípulo y hacer discípulos es el trabajo verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que ningún ser humano va a alcanzar el deseo, el anhelo, el sueño que Dios tuvo cuando lo estaba diseñando. Ninguno de nosotros lo va a alcanzar si no somos discipulados. Entonces, eso quiere decir que la salvación no es un fin. Que tú hayas venido a los pies de Jesús no era el objetivo primordial de Dios. Que tú hayas nacido de nuevo no era el fin, sino era un medio para alcanzar otro objetivo más supremo que ese. Así que la salvación que yo recibí en 1995 no era el objetivo final. Ay, listo, terminamos la chamba con Carlos, ya lo salvamos, está escrito en el libro de la vida, gloria a Dios, ya listo, terminamos el trabajo. No. Haber recibido a Cristo, haber nacido de nuevo, hoy entiendo que solamente fue el medio, el procedimiento necesario, la base fundamental para un objetivo supremo: que yo sea
el reflejo de su gloria. Aún el discipulado, hermanos, es el proceso. El discipulado es el proceso de despiojización espiritual, desgarrapatización espiritual. Es el proceso de sanidad, de liberación, de restauración, de equipamiento, de capacitación, de entrenamiento y de envío para la verdadera obra que yo tengo para ti. Que seas la imagen de mi gloria, que seas el reflejo de mi Hijo aquí en la tierra. Eso es lo que yo quiero. Ese es el objetivo del discipulado. Esa es la razón por la que Jesús tuvo compasión de toda esa gente, porque sabía que nunca lo iban a lograr por sí mismos, como yo tampoco nunca pude haber conocido a Cristo si alguien no me decía cómo. Tenemos que decirle a la gente cómo. Tenemos que guiar a la gente. Nadie de ustedes dijo: ya acepté a Cristo, ahora pastor, bautízame. Nadie lo dijo. Nadie lo dice. Tenemos que decírselos. Tenemos que guiarles. Tenemos que enseñarles que guarden los mandamientos. Todas las cosas que yo os he mandado, tenemos que enseñárselas paso a paso, frijolito tras frijolito. En la escuela de crecimiento, en los encuentros, en los grupos celulares. Oye, ya no digas groserías. Oye, trata mejor a tu esposa. Oye, ese comentario, ese que dijiste no es así. Tenemos que guiar. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros va a llegar solo. Mucho me impactó. Hace años estuve yo en una fiesta infantil, ahí sentado en las mesitas de niños, aburriéndome. Mi hijo Samuelito allí jugando, mi esposa conversando con otras mujeres. Y yo me senté a conversar con otro papá. Empezamos a platicar. Y llegamos al punto de que él está yendo a una iglesia, yo estoy en una iglesia, etcétera. Yo no era pastor todavía. Y entonces, hablando con él, yo le pregunté la misma pregunta que le hago a todos los cristianos cuando los acabo de conocer. Le dije: ¿y cuándo aceptaste a Cristo? ¿Cuándo recibiste a Jesús? ¿Cuándo qué? Sí, ¿cuándo aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Qué es eso?, me dice. ¿Cómo que qué es eso? Sí, ¿cuándo aceptaste a Cristo? Me acabas de decir que tienes 6 años yendo a una iglesia. ¿Cuándo aceptaste a Cristo? No sé qué es eso. ¿No has aceptado a Cristo? No sé que había que aceptarlo. Tenía 6 años yendo a una iglesia, 6 años escuchando sermones, y no había dado el paso 0. Yo no sé si sentí compasión como Cristo o me enojé, no sé qué, pero sentí algo adentro de mí. Lo guié a los pies de Cristo en esa fiesta, oramos allá y recibió a Cristo. Pero luego quedé con un conflicto tremendo, hermanos. ¿Dónde estamos como iglesia? Una persona yendo 6 años a una iglesia y no sabe que debe aceptar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de hoy se ha quitado su responsabilidad y ellos piensan que lo único importante es que acepten a Cristo. Bueno, en esa iglesia ni aceptaban a Cristo. Y esperamos que cada persona simplemente se haga discípulo de Jesús por sí solos. Por eso Cristo dijo: vayan y hagan
hagan discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? La respuesta es sencilla: porque ninguno se hace solo. Hay que darse a la tarea de guiar, hay que darse a la tarea de tomar de la mano. Y la iglesia de hoy hace muchas cosas, pero no hace la actividad más importante que le da sentido a su razón de ser. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué hace un restaurante? Ustedes me van a decir, bueno, vende comida o cosas similares, pero una respuesta va a haber. ¿A qué se dedica un hotel? Bueno, renta habitaciones. Un kinder, ¿cuál es su función? Dar clase a niños chicos de 5 años para abajo. Ok. ¿Qué hace una iglesia? Obtendríamos cientos de respuestas. Sí. La primera tal vez sería, ¿ya? Reuniones. ¿Qué hace una iglesia? Pues reuniones, nos reunimos. Reuniones de oración, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes, reuniones de niños, reuniones de esto, reuniones de lo otro, reuniones de domingo. ¿Qué hace una iglesia? Reuniones. ¿Qué más hace una iglesia? Congresos. Vamos a tener un congreso. ¿Qué más hace una iglesia? Campamentos. ¿Qué más hace una iglesia? Obras altruistas. ¿Qué más hace una iglesia? Seminarios, conferencias, programas de construcción, terrenos. ¿Qué más hace una iglesia? Muchas cosas. ¿Qué hace una iglesia? Muchas cosas. Pero ¿qué pensaríamos de un taller mecánico que su actividad es reparar autos, verdad? Pero aparte de reparar autos, este taller también da servicio de inflar llantas, como una actividad de soporte. Aparte de reparar autos, este taller también da un servicio de cafecito. Tiene una sala de espera y vende cafecito en la sala de espera para los clientes que están esperando que le entreguen su auto. Es una actividad de soporte para su actividad primordial. Y también hay un letrerito que dice, si gusta le lavamos por 100 pesos el motor. Le lavamos el motor, si gusta. Entonces este taller, aparte de ser lo importante, la razón de ser de su actividad, pues lava motores también. Y entonces tiene un montón de actividades periféricas que le dan soporte a la actividad principal. Pero ¿qué pensaríamos de este taller si abandona su actividad principal y solamente se dedica a sus actividades periféricas? ¿Qué pensaríamos? Que están mal. Oye, quítale ese letrero que dice taller mecánico porque tú inflas llantas, tú vendes café, tú lavas motores, pero no pongas allá que reparas autos porque no lo haces. Y muchas veces la iglesia se ha olvidado de su actividad preponderante y se ha dedicado a sus acciones de soporte. ¡Ay, hacemos un congreso! ¡Ay, hacemos otra cosa! ¡Ay, un congreso de pandero! ¡Ay, no sé qué de profecía! ¡Ay, un congreso apostólico! ¡Ah! ¿Y los discípulos? No, eso no. Y entonces estamos solamente haciendo las acciones de soporte que deberían sumar a la actividad preponderante que es hacer discípulos. La actividad de hacer discípulos, Jesús nos dijo antes de irse, esto es a lo que necesito que se enfoquen. Y todo lo demás va a sumar a esto. Si no estás haciendo discípulos, ¿qué sentido tiene hacer un congreso? ¿Ah? Si no estamos haciendo discípulos, ¿para qué hacemos un campamento? ¿Para qué lo hacemos si saliendo los jóvenes se van a ir al mundo otra vez? ¿Para qué nos cansamos? ¿Para qué invertimos dinero, tiempo? Si saliendo, pues no va a pasar nada. ¿Para qué hacemos encuentros si sabemos que después nadie va a atender a esa gente?
O sea que si no existe la actividad preponderante, de nada sirven las acciones de soporte. De nada sirven. Estamos pedaleando la bicicleta fija. Nos estamos cansando y pensamos que porque nos estamos cansando, entonces estamos avanzando. Pero no, está fija, no tiene llanta. No tiene llanta. Tiene patas y no se mueve. Es una bicicleta fija. No avanzas. Solo es para cansarse. Pero si estamos haciendo lo importante, si estamos discipulando, si cada uno de ustedes está teniendo un grupo pequeño, entonces tu capacitación es importante. Entonces el curso de autoridad espiritual es importante. Entonces los encuentros van a ayudarte porque vas a llevar a tus discípulos al encuentro y van a salir listos para continuar contigo el trabajo. Así que nosotros como iglesia, Fuente de Vida, no podemos perder de vista nuestra actividad más importante, que es hacer discípulos de Jesús. Esa es nuestra razón de ser. No es de, ay, qué lindo Fuente de Vida, la visión de Fuente. No es la visión de Fuente de Vida. Es la gran comisión que Dios le dio a la iglesia. Si no hacemos esto, de nada sirve todo lo demás. Aunque tengamos foquitos lindos, aunque tengamos luces y una música tremenda, de nada va a servir. Porque Jesús sabe que la única forma en que un ser humano alcance el potencial, el desarrollo de su diseño divino, de su llamado existencial, el cual lo dispuso Dios en su corazón desde antes de la fundación del mundo. La única forma en que un ser humano alcance el propósito que Dios tiene para él es a través del discipulado. No es posible alcanzarlo si cuando llegamos a los pies de Jesús, si no somos guiados. No es posible alcanzarlo si no somos bautizados, si no somos limpiados, sanados, restaurados, equipados. No es posible alcanzar el propósito de Dios si no pasamos procesos de formación, si no aprendemos a obedecer, si no aprendemos fidelidad, si no aprendemos a honrar a gente de carne y hueso que está delante de nosotros. Ay, no, pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A mí que nadie de la iglesia me diga nada. Jehová es mi pastor. Pues ahí te vas a quedar, menso. Allá te vas a quedar. Porque tenemos que mirar en gente de carne y hueso al Señor. Jesús dijo, si no puedes amar a alguien que puedes ver, ¿cómo me dices que vas a amar a alguien que no ves? Me estás mintiendo nada más. Así que Dios ha puesto gente falible, gente que comete errores, las ha puesto sobre tu vida. Son personas que sienten, que respiran, que las puedes palpar y tocar. ¿Para qué? Para que le abras tu corazón, para que le rindas cuentas a ellos. Son nuestros líderes celulares, nuestros líderes de red, nuestros pastores en nuestras iglesias. Tiene que haber alguien en la tierra, caramba. Alguien en la tierra a quien yo pueda abrirle mi corazón. Porque sí, fácil, tú le pides perdón a Dios siempre, pero siempre estás cayendo en lo mismo. Porque solo a Dios le pides perdón. Tenemos que abrir el corazón. Tiene que haber gente de carne y hueso que estemos siguiendo físicamente. Que nos estén instruyendo, que nos estén mentoreando. Eso es lo que dijo Jesús. Por eso sintió compasión Jesús, porque ninguno de ellos iba a saber cómo hacerlo solo. Tenemos que darnos esa tarea de crecer, de ser y hacer discípulos. Todo lo que hemos pedido, todos los estándares que hemos establecido en esta iglesia, mi esposa y yo, todos nosotros lo hemos hecho primero. Todo.
No tendría yo la autoridad moral de pedirles algo que yo no hubiese hecho. Como Jesús se bautizó porque Él sabía que tenía que pedírnoslos a nosotros. Él no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo porque necesitaba la base moral para pedírnoslos a nosotros después. Él nos pide que perdonemos porque Él lo hizo en la cruz. Él nos pide que descansemos un día, caramba, un día. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, no necesitaba descansar, Dios no se cansa, pero lo hizo para que tú y yo lo hagamos también y entreguémosle un día a Dios. Los parámetros de noviazgo los parámetros de fuente de vida de noviazgo son muy estrictos. Bueno, ¿quién los cumplió primero? Yo los cumplí primero. Tengo autoridad para decirles que diezmen porque yo lo hago también. Esto quiere decir que para hacer discípulos uno tiene que ser discípulo también. A ver, si tú vamos a hacer un ejemplo. Si tú vas a subir una montaña, el monte Everest, ¿quién quieres que te guíe a subir el monte Everest? ¿Alguien que ya subió y bajó varias veces? ¿O alguien que ya estudió todos los libros de alpinismo pero nunca ha agarrado un pico? Tú vas a preferir al que ya subió y bajó muchas veces, porque el discipulado se basa en la experiencia propia, se basa en la formación propia. Tú vas a formar y vas a replicar lo que tú eres. Si tú eres un impuntual de primera, así vas a enseñar a tus discípulos a hacer. Pero si tú eres íntegro, trabajador, eres fiel, estás siempre mostrando amor a la obra de Dios, eso vas a enseñar. Ayer yo le mandé un WhatsApp, y con esto termino. Mandé un WhatsApp a mi equipo de líderes y les dije: les felicito, les felicito. Han demostrado una devoción genuina al Señor, amor por la obra de Dios. Vienen a trabajar, nadie les paga un centavo, están acá sudando. Les digo, esto es mejor que ir al gimnasio. Aquí gastas calorías con ganas. Les felicito, les dije. Son un buen ejemplo para sus hijos. Sus hijos les están mirando. Sus hijos están mirando la obra que ustedes están haciendo. Sus hijos están viendo que su devoción a Dios es genuina, no es chafa. Sus hijos están viendo que ustedes son gente que sabe amar, y sus discípulos también lo están viendo. Por eso, de todos los que están en aposento alto, no hay ninguno que no esté en aposento alto que sea mejor que ellos. Tienen un estándar tan alto, hermanos, que pocos creyentes he visto como la gente que está conmigo en el grupo de aposento alto. Tienen un estándar alto. Si tú quieres tener a alguien a quien seguir, tienes en tu líder de red, tienes un modelo tremendo. Y hay muchos líderes celulares que tienen estándares muy altos también. Esto es fuente de vida. ¿Cómo se llamó el título del tema? Tengo un objetivo para ti. Lo dice Dios y lo digo yo con cada uno de ustedes. Si no te vas a dejar guiar, ahórranos tiempo. De verdad. Somos unipresentes, no somos omnipresentes. Si no vas a obedecer los consejos, no me llames, por favor. No me llames. Prefiero invertir mi tiempo, mi energía en gente que está siendo discipulada, en gente que dice: yo soy discípulo de Jesús. Yo quiero saber cómo tengo que hacer, qué tengo que hacer para salir adelante de este problema. ¿Cómo? Es la pregunta del discípulo. ¿Y qué es la respuesta del mentor? Esto es fuente de vida, hermanos. A esto nos dedicamos.
Y esto vamos a hacer el resto de nuestra vida, y espero, le pido a Dios que te dejes guiar. Le pido a Dios que seas discípulo para que puedas hacer discípulos. Y el día de mañana el valor de tu vida va a ser tan alto, hermano. El valor de tu vida va a ser tan alto que Dios va a usar tu vida como un instrumento de sanidad, de salvación para muchas personas. Me deleito tanto viendo a algunos de ustedes en sus grupos celulares. He ido a muchos grupos celulares. Me deleito tanto mirando el trabajo que han realizado, la obra en las misiones. Qué hermoso. Es una ofrenda de olor grato para Dios. 2019, hermanos. Metidos en la visión. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos.